Bienvenidos a nuestra reunión de miércoles. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Tengo el privilegio de poderles compartir el día de hoy la clase, el sermón de entre semana. Me da mucho gusto ver a muchísimos hermanos conectados. Esperemos que cada semana estemos aquí, pues más y más hermanos en esta forma de poder escuchar nuestros servicios. Hermanos, vamos a tener un servicio muy especial. Antes de compartirles la presentación, me gustaría que me puedas acompañar en una oración para poder empezar. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad de ver, Padre, encaminados nuestros pasos hasta este momento en el cual venimos, Padre, Señor, a buscarte, venimos, mi Señor, a poner nuestro corazón, Padre, Señor, atento a tu enseñanza. Te ruego tanto, Padre, que te quedes en este momento, que tu amor y tu misericordia, Padre, Señor, abunde en nuestro corazón, Padre, Señor, para poder entender, para poder profundizar en tu mensaje. Quédate con el corazón de mis hermanos, Padre, que siempre te ven a ti, que siempre tengan ese corazón para dispuesto de absorber tu enseñanza, Padre, y pero también que te quedes conmigo, Padre, que sea la oportunidad de poder llevar un mensaje muy especial al corazón de mis hermanos. Gracias por este servicio, Padre, bendícelo mucho, Padre. Señor, gracias por todos los demás hermanos, Padre, que se involucran, Padre, para servir y para que estos servicios, Padre, se puedan llevar a cabo. Gracias por todo lo que tú, Padre, dispones para que podamos, Padre, tener este servicio el día de hoy. Todo esto, Padre, te lo pido y te lo oro en el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Bueno, les voy a compartir una pantalla, hermanos, espero que ya la puedan ver por ahí. Un corazón de servicio. Ese es el título de nuestro sermón el día de hoy. Y bueno, ahí de fondo alcanzas a ver una imagen. Espero que nos quede bien claro de qué vamos a hablar. Una escritura muy, muy especial. Y vamos a leer una escritura, hermanos. Acompáñame, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al 17, por favor. Y dice así: era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. Dice, el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Dice, cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le preguntó. Jesús le contesta, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pero dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Y le respondió Jesús, si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Bueno, Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y dijo, no todos están limpios, o no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Bueno, después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa y se sentó otra vez en la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho?
ustedes me aman, me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Quiero volver a leer este versículo 15, dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Bueno, dice, les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las practican, serán dichosos. Bueno, el contexto de esta escritura, hermanos, Jesús está en la noche antes de enfrentar su sacrificio, y él sabe claramente todo lo que va a venir, y está en una reunión muy, muy especial con sus 12 apóstoles. Él está ahí, él esperaba muchísimo tener esta reunión con ellos. En otro libro dice, cuánto había deseado estar en este momento con ellos, ¿sí? Y no específicamente en esta lectura, pero en otro libro así les dice, cuánto había deseado tener en este momento una reunión de este tipo con ustedes. Y no solamente porque iba a enfrentar algo muy difícil, sino porque les iba a terminar de dar una enseñanza increíble. Y, y podemos sintetizar todas aquellas enseñanzas que les dio Jesús en este acto que iba a dejarlo sorprendido, hermano. ¿Vale? Él estaba ahí y dice la escritura que él siempre los había amado, siempre, siempre. Eh, con aquellos que estuvieron con él, con aquellos que lo siguieron, esos 12 hombres, dice que los amó hasta el fin. Dice ahí el versículo 13, ¿no? Perdón, el versículo 1. Los amó todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Aún al que lo traicionó, todo el tiempo lo amó, hermano. Pero él deseaba mucho estar aquí. Y vamos a ver por qué, ¿no? Hay una parte, hermano, en la cual él, una vez que están cenando, obviamente esto fue algo inesperado para todos ellos, es una enseñanza muy, muy hermosa. Él se levanta y se prepara, hermano. Él se levanta, toma una vasija con agua, sale, se quita la túnica o la capa, dice la Biblia, una capa, algo que los protegía, y se prepara con un trapo en la cintura, que era lo que iba a ser como una toalla para secarle los pies. Esto, hermanos, es algo que implica ya una actitud de servicio, no es solamente palabras, sino Jesús siempre fue poderoso en palabras y en hechos. Esto que él estaba haciendo, les estaba dando una enseñanza muy especial. Y una vez que ya leímos esto, hermano, te das cuenta que él siempre iba de las palabras a los hechos. Él era un hombre de acción, hermano, y no se quedó solamente en las palabras, él siempre actuó, él preparó este evento, él preparaba todo este tipo de enseñanzas que le dio. Si tú analizas, una vez que conoces un poquito más profundamente otras enseñanzas de Jesús, te das cuenta cómo prepara cada uno de esos eventos especiales que fue eh, transformando el corazón de sus apóstoles, que fueron los protagonistas de primera fila de todas estas enseñanzas de Jesús. Bueno, este último hecho pareciera ser que era el que iba a culminar, ¿no? Una enseñanza en la cual deberían de terminar de entender qué era lo que Jesús había ministrado durante 3 años para ellos. Eso parecía. Bueno, él preparó esto, él sirvió, pero principalmente, hermano, hizo otro acto de humildad, ¿no? Y ya conocían el corazón de Jesús, qué tan humilde era. Bueno, pero
Después de estar ahí un par aquí no dice en qué orden, en qué secuencia empezó a lavar los pies a los apóstoles, pues sí que cuando llega con Pedro, él se opone, ¿no? Dice, no, yo no voy a dejar que lo hagas, ¿no? Pero Jesús le dice, mira, ahora no lo vas a entender, ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. Bueno, y sabemos que finalmente accedió. Después lo entenderás. ¿Qué tan después lo iba a entender Pedro? Seguramente acabando la cena no lo terminó de entender, aun cuando le lavó los pies, no lo terminó de entender, y aun aunque les dijo la enseñanza, no lo terminó de entender. ¿Qué era lo que quería Jesús que empezaran a entender? Mira, estaban a pocas horas de ser testigos del acto de servicio más grande, ese acto de servicio, de amor y de sacrificio más grande que haya existido en la historia. Y quizá acabando esa cena, Pedro, aún con la enseñanza que terminó, digo, parece que lo entiendo, parece. Pero esta enseñanza, ese evento tan grande que estaban a horas de presenciar, algo que los profetas habían dicho, esa era la verdadera esencia. Pero tenía Jesús que terminar de enseñarles lo que les quería enseñar. Y les dejó bien claro aquí, entonces, con este acto de humildad y de servicio, que tenían que avanzar, que tenían que llegar a otro nivel en su corazón, en su amor a Dios. Y una vez que termina de lavar ahí los pies, la pregunta es, pues muy fuerte, porque eran hombres que habían escuchado a Jesús durante 3 años, habían sido hombres que habían visto muchos milagros, muchísimos milagros, hombres resucitar, muchos enfermos, etcétera, endemoniados, vieron centenares de milagros, y todavía les da esta última enseñanza que, pues, si así lo ves, hermano, era como un resumen, ¿no?, de la vida de Jesús. Estaba terminándoles de enseñar que él estaba sirviéndoles. Y les dice, ¿entienden esto? ¿Sí lo han entendido? Y bueno, les dice bien claro, si yo que soy su maestro, pues les he lavado los pies, ¿no? También ustedes deben hacer lo mismo. Y sabes, no quizá físicamente hoy estamos hablando de lavarnos los pies. Entendemos que ese era un acto de servicio muy especial para hace 2000 años, ¿no? Era un acto de servicio para poder halagar, ¿no? Para poder dar un servicio muy especial para aquel que llegaba a una casa, ¿sale? Pero también, bueno, las actividades no necesariamente le lavaba los pies el dueño de una casa cuando recibía una visita, generalmente le hacía un criado, ¿no? Y en alguna enseñanza que escuché en alguna ocasión también leí, pues a veces era como que el criado ahí de menor rango, ¿no? Era el que estaba destinado a lavarle los pies a las visitas, ¿no? Entonces, Jesús les estaba dando una enseñanza, si yo que soy el Señor y su Maestro, he hecho, ¿no?, la labor más sencilla, más humilde, que podríamos decirlo así, ustedes tienen que hacer lo mismo. Esta enseñanza es cuántas cosas, el acto de más pequeño que tú puedas imaginarte hoy de humildad para tus hermanos, pues no sé cuál sería, pero hoy en día hay muchísimos actos de humildad que puedes hacer por tus hermanos. En aquel entonces quizá era eso. Oye, hermano, pues quizá vamos a regresar a estar en nuestros servicios los domingos, y si alguien te puede llevar, si llevas tu coche, pues llévatelo, ¿no? Si alguien puedes ir a visitar cuando está enfermo, velo a visitar. Si puedes ayudarlo de forma monetaria o en especie, cuando alguien está necesitado, hazlo. Hay muchas necesidades en el reino de Dios. Hermano, hoy hay muchos actos de humildad que puedes hacer. Pero esa era la enseñanza que Jesús les estaba dejando, y principalmente dice, les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, para que ustedes lo sigan. O sea, esto es tan imperativo, hermano. O sea, vuelve a leer, dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. O sea, no es opcional. Este enunciado de Jesús
Es imperativo, hermano. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, un ejemplo de servicio para que hagan lo mismo, ¿no? Y al último les termina diciendo, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichos. Si las entiendes primero, dice, y si las entiendes serás dichoso. Yo quiero imaginarme un poco a Pedro, hermano, una vez que escucha estas palabras, y lo escucharon los otros 12 que están ahí, los 12 apóstoles, y dijeron, no, pues sí, es una enseñanza muy bonita, quizá, ¿no? Pero, ¿sabes? Ni se imaginaban, hermano, estaban a punto de observar el mayor acto de servicio de Jesús. Quizá pensaron que era este, no lo sé, ¿no? Pero, ¿por qué les preguntaba, no? Lo más difícil estaba por venir, ¿no? Iban a ver a Jesús, posteriormente, hermanos, ser arrestado, ser azotado, ser abofeteado, finalmente ser crucificado, ¿no? El tema es que, pues ellos también ni se imaginaban que también iban a sufrir, iban a ser perseguidos, iban a ser rechazados, hermanos, iban a ser golpeados y finalmente también iban a ser asesinados como Jesús. Ni se lo esperaban. El ejemplo más grande iba a venir unas horas después. La siguiente etapa, hermanos, del caminar con Cristo estaba por empezar. Esta parte fue solamente el inicio. Los apóstoles estaban a punto de empezar la verdadera aventura, ¿no? Con las enseñanzas aprendidas, pareciera, y por eso les preguntaba, ¿entendieron? Pero un resumen de toda su vida de servicio de Jesús. ¿Entendieron esto? Iba a empezar la práctica, hermanos, ¿no? En sus vidas. Iba a empezar lo verdadero. Y créanme, lo que pasó horas después, ahí fue donde verdaderamente entendieron, empezaron a entender de qué se trataba. Donde empezaron a ver, entender el verdadero significado de todas las enseñanzas de Jesús, que culminó con la que les dio en la noche. Ahí es donde verdaderamente empezaron a ver que ellos necesitaban servir, ¿no? Que el corazón que Jesús les pidió, les dijo, háganlo, era servir de verdad. No quedarse ahí en las buenas intenciones que a veces todos tenemos de querer hacer, no hacemos nada, no de ser simples espectadores en la iglesia, muchos, de no avanzar, ¿no? Qué bueno que hay gente que canta en el coro, ¿no? Qué bueno que hay gente que sirve en la Santa Cena, qué bueno que hay hermanos que están para los grandes, y muchas cosas, ¿no? Pero, pero la enseñanza de Jesús es, yo los llamo a ustedes para que vengan a servir al reino de Dios. Nosotros, hermanos, pues igual, ¿no? ¿Entenderemos verdaderamente estas enseñanzas o se notará que estamos entendiendo todas las enseñanzas de Jesús, hermano, cuando empieces a servir, ¿no? Si no sirves, hermano, si estás ahí de espectador, si tienes tu banca cada 8 días, es la misma en la que llegas a sentarte el domingo, pues vas a seguir siendo un simple espectador. La verdadera enseñanza va a ser cuando tengas el corazón que Jesús pedía, que Jesús les mostró. Hagan lo que yo les he enseñado. Sírvanse unos a otros. Esto, hermanos, que Jesús le costó un poquito batallar con el corazón de sus apóstoles, porque no tenía muchas semanas antes en que había pasado otro evento en el cual, pues igual les vuelve a repetir el tema de, ¿lo entienden? Y quiero que me acompañes a otra escritura, que está por allá en Marcos 10, 35, 45, dice así, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas favor, el favor que vamos a pedirte. Y Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. Dice, ¿pueden beber este trago amargo que voy a beber y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Y ellos contestaron, podemos. Ni se imaginaban, hermano, ni se imaginaban, ¿no? Pero ellos dijeron, bien francamente, podemos. Bueno, ¿qué dice aquí a partir del versículo 39? Bueno, y Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo he recibido. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino
que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Bueno, cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y con Juan, ¿no? Dice la Biblia por ahí que Jesús les decía a los hijos del trueno, ¿no? Estos dos muchachos, estos dos apóstoles, ¿no? Tienen un carácter muy suavecito, por eso están los hijos del trueno. Dice, pero Jesús los llamó y les dijo, o sea, a todos, ¿no? Porque ya los vio ahí discutiendo como buenos hermanos, ¿no? Ahí en desacuerdo unos con otros y a ver quién grita primero, quién es el mayor, quién es no sé, pero ahí estaban discutiendo. Y Jesús les dice, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho de gobernar, con tiranía dice, con derecho de gobernar, con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Fíjate bien, te lo quiero repetir. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Te repito el versículo 45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Y bueno, estos hombres, estos dos apóstoles, hermano, tenían todavía una visión muy mundana de lo que iba a ser el reino con Jesús. No entendían todavía con claridad lo que venía. Y fíjate la pregunta que le hacen, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, ¿sabes? Aquí no queda claro, hermano, no soy adivino, por supuesto, no dice con claridad si le estaban diciendo en el reino de los cielos o en el reino, que ellos quizás se imaginaban también aquí en el mundo, hermano. Acuérdate que la mentalidad de ellos era, estaban esperando un libertador, ¿no? Un hombre que los quitara de la esclavitud del Imperio Romano, un triunfador como David, ¿no? Que venció a todos los ejércitos habidos y por haber a su alrededor de muchísimas naciones, tierras de gigantes, etcétera. Esa era su mentalidad. Y bueno, llegan con esta manera de pensar, pues muy humana, ¿no? Porque el mundo quiere reconocimiento, el mundo te dice a ti que debes de tener reconocimiento, y el orgullo humano, hermano, sometía el corazón de estos hombres todavía. No terminaban de entender. Su mente estaba ahí detenida en no comprender profundamente las enseñanzas que Jesús les había dado. No entendían todas las profecías que hablaban de Jesús todavía, ¿no? Y bueno, soñaban con eso ellos, ¿no? Un libertador, un gobernador, un hombre que iba a poner orden a filo de espada, ¿no? Como otros reyes en el pasado de esta nación. Un hombre poderoso. Y bueno, pues ¿qué les enseña Jesús? ¿Qué les enseña, no? Le dice bien claro, ustedes no saben lo que piden. Miren, no entendían el propósito de todas esas enseñanzas. Yo me pregunto, hermano, aún hoy puede ser un joven discípulo que esté aquí o un discípulo de 20, 25, 30 años, no sé cuántos años tienes en la fe. A veces mencionamos mucho eso, los que ya tenemos muchos años nos gusta repetirlo a veces por ahí, pero no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante es, ya terminamos de entender lo que Jesús le estaba enseñando a los apóstoles, ya lo terminamos de entender. Esas enseñanzas se ven claramente, hermano, cuando tú decides servir a su pueblo, cuando tú decides servir a su familia. Ahí es donde se ve que tú has entendido todo aquello. Ahí es donde se ve que verdaderamente tú has puesto tu corazón en profundizar en sus enseñanzas. ¿Cómo estás tú el día de hoy, hermano? Jesús quizá alcanzó a ver eso, te lo comento porque la Biblia no es exacta respecto a si es el reino de Dios, el reino de los cielos o el reino de la tierra, pero así como llegan y con esa ambición humana, pues quizás imaginaban que Jesús no iba a tener por ahí, iba a reconquistar Jerusalén y ellos iban a ser los primeros en estar sentados a su lado, ¿no? Como la mesa redonda o algo así, ¿no? Tenía una visión muy, muy complicada de entender. La Biblia no es clara, pero su mentalidad era todavía
corta respecto a esto. Y el resumen aquí de esta enseñanza, hermano, es, dice, miren, lo que ustedes tienen que hacer, porque ustedes en algún momento en otra escritura les dice que ellos van a gobernar con él, que ellos van a juzgar con él. Y dice aquí, miren, el que quiera ser grande entre ustedes, solamente tenía ellos, a esos 12 hombres ahí enfrente, les dice, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servirle a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Y esta enseñanza, hermano, no la tenían todavía muy clara esto, porque una frase anterior decía, ustedes ni siquiera saben lo que piden. Y a veces, hermano, no sabemos que es tampoco lo que pedimos, ¿no? Y si esperamos como mucho de Dios, creo que Dios es muy bondadoso. Dios no se cansa de bendecir, a pesar de que nosotros a veces nos cansamos de orar, nos cansamos de ir a reuniones, nos cansamos de muchas cosas, hermano, pero Dios no se cansa de bendecir tu vida. Dios no se cansa de darte oportunidades, ¿no? Dios no se cansa de ser bondadoso y misericordioso. Pero no entendían la profundidad de las enseñanzas de Jesús. Y termina Jesús diciéndole que esos apóstoles, y quizá fue aquello que, quizá empujándolos un poquito más a sus enseñanzas, porque ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por una multitud. Hermano, la enseñanza de Jesús es, ni siquiera yo vine para que me sirvan. ¿Tú a qué vas a la iglesia, hermano? ¿Qué enseñanzas has tenido? ¿Sabes? Quizá cuando es un joven discípulo, hay mucho por aprender, de verdad, mucho por aprender. Y sé que la mayoría de las enseñanzas de Jesús en la vida de los hermanos concluye muy felizmente en un corazón de servicio, en un corazón que quiere servirle a la familia de Dios, en un corazón, hermano, que quiere dar más que los demás, en un corazón, hermano, que entiende que ni Jesús vino a que le sirvieran. Cuando tú esto lo pones en tu corazón, estás dispuesto a servir, y más aún, sea Jesús, a ser esclavo de los demás. A veces es muy difícil entender y profundizar en esta enseñanza. ¿Quién quiere ser esclavo de los demás? Digo, hoy tenemos una visión muy clara de que es un esclavo, y a lo mejor te imaginas a alguien ahí con un grillete, ¿no? Seguramente, ¿no? Alguien que es golpeado, alguien que no es bien atendido, alguien que es abusado, ¿no? Alguien que es, pues finalmente se resume en esa palabra esclavizado. ¿Quién quisiera vivir eso, hermano? Bueno, pues esa es la enseñanza de Jesús. Seguramente ninguno de los que estamos viviendo en esta época vamos a llegar a ese nivel, ¿no? De esclavitud por servir a los demás. Pero seguramente muchísimos hombres en estos 2000 años, hermano, después de que la muerte y resurrección de Jesús, seguramente sí lo han vivido, seguramente sí llevaron a esos límites su deseo de entender las enseñanzas de Jesús. Y por último, hermano, quiero compartir ya solamente una escritura. Bueno, antes de eso, bueno, solamente la imagen te quise poner. Los apóstoles, hermanos, finalmente entendieron, ¿no? Entendieron que tienen que servir, sirvieron de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, hermano. Y se hicieron poderosos igual en palabras y hechos. Hombres que atendieron enfermos, hombres que atendieron a pobres, hombres que atendieron a necesitados, hermano, y hombres que vivieron esa fe de una forma poderosa, ¿no? Como Jesús quería que la vivieran. La Biblia dice una parte que había hombres, ¿no? Que con la sombra de un apóstol se sanaban. Ellos querían siquiera, los hombres de aquella época, quisieran haber tocado la sombra de uno de los apóstoles, específicamente uno menciona la Biblia, para sanarse. Pero aprendieron, ¿no? A hacer lo mismo que Jesús hacía, ¿no? Ayudar, dar, servir. ¿Y de qué forma, hermano, lo hicieron? De una forma muy especial. Yo quiero llevar solamente a la última escritura, hermano, que está en Juan 15, te voy a leer del 1 al 15, y dice así: les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Una enseñanza muy grande y creo que nos queda bien claro.
Y lo que sigue es más poderoso, hermano. Dice, el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Y los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre les ha dicho. Bueno, Jesús, hermano, eh, les mostró, un día después de haber escuchado todas estas escrituras que te mostré, después de haberles dicho estas palabras, al siguiente día fueron testigos, hermano, de, de esta frase que les digo, el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. ¿Sabes? Ninguno de los que estamos aquí quizá vamos a llegar a ser. Ninguno. Quizá haya hombres dispuestos a sacrificar muchísimo, hermano. Hombres quizá dispuestos a sacarse el bocado de la boca por ayudarte, pero va a ser muy difícil que alguien dé su vida por ti. Pero ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús, a dar nuestra vida y les mostró algo muy increíble, hermanos. Cuando tienes ese corazón de servir, hermano, y amas a los que te sirven, hermano, tu corazón se transforma ahora en un corazón de sacrificio, de un corazón de servicio. Y amor, hermano, se convierte en un corazón de sacrificio, que está dispuesto, hermano, a dar todo, su propia vida a quienes sirven. Los apóstoles, hermanos, finalmente entendieron el propósito y vivieron el sacrificio, ¿no? Por amor, por ese amor que Cristo les enseñó. Y hermanos, Dios nos llamó para, sí, conocer sus enseñanzas, por supuesto, es lo primero. De conocer sus enseñanzas nace la fe, por supuesto, pero también se nos llama, una vez que llegamos a la iglesia, a aprender todo lo que Jesús enseñó, y eso es profundizar. Entonces es aprender, hermano. La segunda etapa es profundizar, hermano. Y la siguiente, una vez que empieces a profundizar, hermano, ojalá lo entendamos. Si eres verdaderamente profundo, lo vas a entender. Y si lo entiendes, hermano, vas a servir. Vas a servir, vas a amar a la iglesia, y solamente Dios sabe si un día nos va a poner en la posición de un día de dar la vida por nuestros amigos, pero sí creo que debemos de servir. Cristo dio su vida, hermano, para que tú y yo, hermano, hoy entendamos ese corazón de servir al pueblo de Dios que debemos de tener todos, un corazón de servicio. Muchísimas gracias, hermano. Buenas noches. Acompáñame